Padre, estamos delante de tu presencia, Señor, y te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar juntos. Te ruego, Dios, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida y que la palabra, Señor, que tú envías para nosotros en esta tarde sea una palabra que edifique nuestra mente y corazón y dirija nuestra vida a hacer aquello que tú quieres que seamos y a hacer aquello que a ti te glorifique. Hoy nos exponemos delante de ti, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra porque tú eres bueno y porque no hay nadie como tú. Te exaltamos y te bendecimos y te damos a ti la honra y la gloria. En Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Amados hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, no toques su unción. Diga conmigo, no toques su unción. Una vez más, no toques su unción. Dile a la persona que tienes a tu lado, no toques su unción. Ahora, quiero pedirles a 5 de ustedes que cumplan los siguientes requisitos, pasen aquí al frente. Número 1, debe usted tener una plena confianza en que Jesucristo es su Salvador. Segundo requisito, usted debe de ser madre, debe de ser padre o debe de ser hijo. Si cumple esos requisitos, a ver, vengan aquí, solamente 5 personas, ¿ok? Ya tenemos aquí 1. Bien, ok, está bien, ya, pasen todos, está bien, no hay problema. Ahora, voy a hacer una pequeña pregunta a estos mis hermanos. Y quiero preguntarte si realmente estás segura de tu salvación. Amén. ¿Estás segura de tu salvación? Amén. ¿Estás segura de tu salvación? Sí. ¿Estás seguro de tu salvación? Amén. ¿Estás segura de tu salvación? Amén. ¿Estás seguro de tu salvación? Sí. ¿Estás segura de tu salvación? Sí. ¿Estás segura de tu salvación? Amén. Gloria a Dios. Obsérvenlos, por favor, y abra su Biblia conmigo. Vamos a la primera epístola del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 2. ¿Cuántos de los que están allá tienen algún afecto por los que están acá? Mayormente cuando son familias, ¿cierto? Es probable que si acá al frente está su hijo, o está su mamá, o está su hermana, hablamos de vínculos sanguíneos, que también los espirituales son muy importantes, pero cuando hablamos de vínculos sanguíneos, la gente tiende a tener un lugar especial en nuestra vida. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Y cuando lo tenga, diga bien fuerte, gloria a Dios. Bien, dice la escritura de la siguiente manera. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Lo vuelvo a leer. Todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo, de manera que conocen la verdad. Gracias. Pueden pasar a su lugar, denles un fuerte aplauso. ¿Qué es lo que trato de comunicar con esto? Bien, pues que todos los que hemos creído en Jesucristo, todos aquellos que tenemos a Jesús como Señor en nuestra vida, tenemos algo que hemos recibido de parte de Dios. Y esto es la unción. A veces llegamos a pensar que la única persona que posee unción dentro del cuerpo de Cristo es el pastor o son los líderes. Pero de acuerdo al pasaje de la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, verso 20, la escritura nos dice que todos los que hemos creído en Cristo tenemos un nivel de unción. Hay una unción de Dios en nosotros. Amén. Entonces es importante que consideremos que en nosotros hay algo especial de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la escritura dice que al acercarnos a Dios a través de Jesucristo,
Cada uno de nosotros está participando de la unción de Dios sobre sus vidas. ¿Lo había pensado en algún momento? Usted tiene la unción, y la unción, en términos fundamentales y básicos, no tiene que ver con el hecho de que usted hable en otras lenguas, o usted profetice, o usted obre milagros. Ese sería otro nivel de unción. Pero lo que sí debemos de saber es que todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que por la fe el Señor habita en nosotros, tenemos al Espíritu Santo y hemos recibido de Dios su unción. Entonces, la unción está sobre todo aquel que ha depositado su confianza en Cristo y le ha rendido su voluntad. Esa unción es la que nos capacita para poder cumplir con el propósito de Dios para nuestra vida. Diga después de mí: la unción de Dios capacita. La unción de Dios autoriza. La unción de Dios faculta. David había sido reconocido por Dios, pero no sería rey hasta que recibiera la unción. Dios le comunica a Samuel: he hallado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él va a ser el sucesor de Saúl. Pero David no puede ocupar el trono hasta que Samuel lo unge, porque la unción autoriza, la unción capacita, la unción faculta. Y eso es algo muy importante que debemos de considerar, porque si hemos recibido la unción de parte de Dios, es porque tenemos la capacidad para establecer el reino de los cielos, para que a través de nosotros su reino se extienda, para ser colaboradores de Dios en medio de una generación que sufre y vive en tinieblas. Lo que quiero enfatizar es que todos los que formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, participamos de la unción de Dios. Diga después de mí: Dios ha depositado su unción en mí, y eso me hace valioso y especial a los ojos de Dios. Amado hermano, usted no es cualquier persona. Usted es una persona a la cual Dios le ha confiado su unción. Si así no fuera, no tendría sentido el que el apóstol Pedro nos llamase linaje escogido, nación santa. Y sería imposible que pudiéramos ser un canal de bendición y transformación para aquellos que nos rodean. Así que cada uno de nosotros debe de tomar conciencia de que somos depositarios y a la vez portadores de la unción de Dios. Dios ha puesto su unción en ti. Eres un depositario de la unción de Dios. Eres un portador de la unción de Dios. Lo cual no solo nos faculta para ser de bendición a otros, sino que nos coloca en una posición de honor, no por causa de lo que somos en esencia, sino por causa de lo que portamos y somos a los ojos de Dios al recibir su unción. Después de que Samuel unge a David, David, a los ojos de Dios, deja de ser cualquiera. A los ojos de Dios, David es el sucesor de Saúl. Pase lo que pase, venga lo que venga. ¿Por qué? Porque a través de esa unción, Dios confirma su designio, afirma su elección. Y el que usted esté hoy en Cristo, amado hermano, no es casualidad. Dios le escogió a usted. Y Él ha depositado su Espíritu Santo en usted. Hoy vivimos en una sociedad en la cual se ha normalizado el hecho de dar respeto a quien se lo merezca o a aquel que consideremos que se lo ha ganado. ¿Se da cuenta de ello? Es la forma en la cual piensa el mundo. Yo te voy a respetar si te lo mereces, yo te voy a respetar si te lo ganas. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña algo muy diferente, partiendo del hecho de que debemos de tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Vaya conmigo rápidamente a Lucas capítulo 6, verso 31.
Lucas capítulo 6, verso 31. En cuanto lo tenga, por favor, diga gloria a Dios. Lucas capítulo 6, verso 31. ¿Lo tiene? Bien, dice la escritura así: traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Quiere leerlo después de mí? 1, 2, 3. El mundo dice: si se gana tu respeto o si consideras que se lo merece, respétalo. Pero la Biblia dice: traten a los demás como ustedes quieren que se les trate. Y añade que debemos de caracterizarnos, los hijos de Dios, por tener un trato humilde ante los demás, considerándolos como superiores a nosotros mismos. ¿Sabe cuándo generalmente es que le perdemos el respeto al cónyuge, a la pareja, al compañero de trabajo, a nuestros padres, a nuestros hijos? Cuando dejamos de admirarlos, cuando dejamos de darles el honor que por causa de ser quienes son, deberían de ocupar en nuestro lugar. Cuando tú dejas de honrar, comienzan las faltas de respeto. Cuando dejas de admirar, comienzan los insultos. ¿Y qué dice la escritura? El mundo te dice: pues si no se ganó tu respeto, merece que lo insultes. Si no se ha ganado tu respeto, no tienes por qué valorarle. Veamos qué dice la escritura. Filipenses capítulo 2, verso 3. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Dice la escritura: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, lea conmigo, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Generemos una cultura de admiración y respeto. No puedes respetar aquello que no admiras. La cultura dice: si no se ha ganado tu respeto, lo puedes menospreciar, lo puedes ningunear. Pero los principios del evangelio nos enseñan que debemos de tratar a los demás como queremos que se nos trate y que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Tiene alguna duda respecto a esto? Para mí es importante que este fundamento quede muy claro, por lo que vamos a avanzar en el tema. Y si hemos entendido esta verdad, es que como hijos de Dios debemos de ser cuidadosos al emitir nuestra opinión, la cual generalmente consideramos que es justa y válida. Todos nosotros, al hablar, al expresarnos, creemos que lo que decimos es justo y es válido. Y muchas veces, amados hermanos, pocas veces reparamos en la motivación y la intención con la que decimos las cosas. Porque no solamente es lo que dices, es también cómo lo dices. Y es la intención con la que la dices. Algunos de ustedes son expertos en hablar para lastimar. Pastor, ¿le estás hablando a la iglesia? También. Saben cómo expresar ciertas palabras que dejen una herida en la persona a la que se las expresaste. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Cuál es tu intención? Puedes esconderlas detrás de palabras que aparentemente son inocentes, pero sabes, Dios escudriña aún las profundidades del corazón de Dios. ¿Tú crees que no pesa tus intenciones? ¿Tú crees que no pesa tus motivaciones al expresarte? A veces no solamente no reparamos en la motivación y la intención con la que decimos las cosas, a veces no reparamos en la hazaña y el dolo con el que muchas veces aventamos la piedra y escondemos la mano, la forma en la que sutilmente sembramos desconfianza
ya sea en un ministerio, en un ministro o en algún hermano en la fe, asegurando o dejando a la interpretación irresponsable de terceros lo que expresamos con avidez. Alguien por ahí llegó a justificarse en alguna ocasión y dijo: yo soy responsable de lo que digo, pero no de lo que tú entiendas. Pero sí eres responsable de la intención con la que lo dijiste. Porque tal vez puedes ser muy sutil con tus palabras, pero tu intención es clara y directa cuando quieres lastimar o destruir a alguien. Muchas veces aseguramos lo que no nos consta, como si realmente nos constase, o si tenemos pruebas de lo que con tanta certeza aseguramos. Por esta razón, amados hermanos, es que debemos de partir del hecho de entender que todos los que estamos en Cristo, no solo el pastor, todos los que estamos en Cristo, hemos recibido de parte de Dios la unción. Y esa unción debe de ser protegida, porque atentar contra la unción de alguien más implica un peligro para nosotros mismos. Y es lo que te voy a explicar. Por eso el mensaje se titula: no toques su unción. Mire, considere esto. Pocas veces como cristianos nos responsabilizamos de lo que decimos, y menos veces aún consideramos el impacto que tendrán nuestras palabras en la vida de quienes nos escuchan. Lamentablemente, al actuar de esta forma, lastimamos a aquellos que con nuestra lengua violentamos y a su vez herimos a la iglesia de Dios. Cuando alguien te da un puñetazo en la cara, te deja una marca, se produce un moretón, que de acuerdo a la sensibilidad de tu piel es probable que dure entre 2 o 3 semanas. Pero hay personas que te han violentado con su lengua y la herida lleva años dentro de ti y es un estigma en tu corazón. Pocas veces como cristianos nos responsabilizamos de lo que decimos. Hablamos a la ligera. Creemos que tenemos la capacidad y el derecho de señalar a los demás. Pero si fuera tu madre, si fuera tu hijo, si fuera tu hermano, si fuera tu padre, ¿hablarías con la misma dureza? Si tu respuesta es no, actuamos con hipocresía, con una doble medida, que significa que para con unos seremos inflexibles, pero para con los que representan nuestro interés seremos dóciles. Déjeme decirle que el chisme y la murmuración tienen como contexto los celos y la envidia. Hablar a la ligera o con toda alevosía y ventaja no es un error. Es más bien la forma en la cual ese corazón manifiesta lo que lleva dentro. Fue lo que el Señor Jesucristo enseñó. Él dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y muchos de nosotros nos sentimos paladines de la verdad, cuando en realidad no somos ni siquiera capaces de vivirla al pie de la letra. Porque la Escritura dice que aquel que quebranta el mandamiento, aunque fuese uno solo, es culpable de haber quebrantado toda la ley. Por años he escuchado y visto a cristianos bien intencionados y sintiéndose paladines de la verdad hablar mal de ministerios, ministros y otros cristianos. Yo no sé a cuántos de ustedes les han llegado por las redes sociales alguna imagen de Cash Luna hablando mal de él, o de Maldonado, o de Benny Hinn. Si tuviéramos temor de Dios, no lo haríamos, aunque ellos estuviesen equivocados.
Hemos mencionado, y yo he mencionado en algunas ocasiones, mayormente cuando les doy alguna clase, los errores doctrinales en los cuales estos ministerios han incurrido. Pero Dios me libre de señalarlos y acusarlos de algo que no me consta que son. ¿Por qué? Porque hay sobre de ellos una unción de parte de Dios. Si ellos, después de haber recibido esa unción, se desviaron, se apartaron, eso es algo de lo cual tendrán que darle cuentas a Dios. Pero yo no soy nadie para juzgarles, señalarles, etiquetarles y condenarles. Porque la gran mayoría de las acusaciones son interpretaciones equivocadas de alguien que no estaba atento a lo que asegura que dijo. Entonces, es peligroso cuando hablamos de un ministerio. Es peligroso cuando hablamos de un ministro. Es peligroso cuando hablas de otro cristiano. La gran mayoría de nosotros no imaginamos el peligro que corremos al incurrir en acciones que pudieran afectarnos de diferentes maneras. Déjeme decirle que David nunca atentó contra Saúl y nunca se atrevió a extender su mano contra él, porque David sabía que aunque Saúl no era ni un hombre bueno, ni un hombre piadoso, es más, a David le constaba que el corazón de Saúl se había endurecido y se había desviado del propósito de Dios. Aún así, David no se atrevió a extender su mano contra él, porque David sabía que Saúl era poseedor de una unción especial de parte de Dios. Y David sabía que atentar contra Saúl era atentar contra lo que Dios había depositado en Saúl. ¿No lo leemos en la Escritura cuando dice: el Señor me libre de extender mi mano contra su ungido? Y es triste, amados hermanos, cuando hablamos sin piedad y sin elementos, sin bases de alguno de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tu hermano tiene la unción. Tiene la unción de Dios sobre su vida. Tan es así que tiene la convicción del Espíritu Santo de ser salvo. Y nadie te puede dar la convicción de ser salvo sino el Espíritu de Dios. Pregúntele a las personas que practican la religión popular o que practican algún otro tipo de religión si tienen la certeza de ser salvo. La gran mayoría de ellos van a titubear, porque no tienen la certeza, no tienen la capacidad para tener convicción y saber si acaso a través de sus esfuerzos y sacrificios les son completamente agradables a Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo sí te da esa convicción. Y tú sabes que a pesar de no ser el producto terminado, tienes un lugar en los cielos y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Eso no te lo da tu esfuerzo. Eso te lo da Dios. Un día escuché a Marcos Witt decir lo siguiente: matar a Goliat provocará que muchos te aplaudan, pero perdonarle la vida a Saúl revelará lo que realmente hay en tu corazón. Hablamos del mismo hombre, David. David mata a Goliat y las mujeres le componen un canto. Es más, para que no se sientan tan tímidos, un rap. Y dicen que Saúl mató a 1000 y David a 10,000. ¡Wow! Se ganó el aplauso. David está en una cueva, escondido, con 3 de sus valientes. Y entra Saúl a hacer sus necesidades dentro de la cueva. Y le dicen a David: ahí lo tienes, acaba con él, porque se cumple la escritura, se cumple la palabra, se cumple la promesa, se cumple lo dicho por el Señor, de que pondría a tus enemigos por debajo de tus pies. Y David se acerca
corta el manto del rey y su conciencia de inmediato le dice: ¡para! ¿Cuántos de nosotros, nuestra conciencia no nos dice nada después de que estamos criticando y murmurando a nuestro hermano sin que lo que decimos nos conste? Y aún si te constara, ¿cómo te atreves a alzar tu mano contra aquel que ha sido señalado por Dios? No como un ministerio, como un hijo. Porque pesa más el vínculo relacional que el ministerio. Antes que ser pastor, antes que ser apóstol, soy hijo, igual que tú. Y necesitamos entender esta verdad, porque muchas veces no llegamos a ese nivel de conciencia en el cual, amados hermanos, deberíamos entender que hablar a la ligera, señalar a la ligera, sí va a afectar a aquella persona de la cual estamos hablando, pero está generando una bola de nieve que va a terminar aplastándonos. ¿Por qué? Porque estás atentando contra la unción que ha sido depositada en la vida de esa persona de la cual estás hablando. David, después de haber cortado ese borde del manto de Saúl, su conciencia le remuerde y él expresa lo siguiente: Dios me libre de extender mi mano contra el ungido del Señor. Eso confirmó el deseo de Dios de ponerlo a él como rey de Israel. Sabes, mucha gente está esperando y anhelando que caigas, tropieces o falles. Anhelan en lo profundo de su corazón tener una oportunidad para acusarte y destruirte. ¿Y qué crees? Cuando la tienen, porque todos somos humanos, porque todos somos falibles, porque todos fallamos, porque todos tropezamos. Cuando la tienen, no es su celo por la verdad lo que los hace actuar de forma injusta, sino su doble medida. Porque reitero, si fuera su padre, si fuera su hijo, si fuera su hermano, dirían: hay que orar por él. Pero si es alguien con quien ya han tenido desencuentros, con quien ya han tenido desencantos, entonces muchas veces no van a reparar en la forma en la cual van a atacar. Y debes estar preparado para eso. Hay muchos cristianos que se sienten tan paladines de la verdad que, mire, cuando alguien falla, escogen su piedra. Y vea lo que dice nuestra proyección en la pantalla. Hoy día muchos cristianos hablan y predican misericordia sin creer realmente en ella, usándola de forma selectiva. Y eso es terrible. En el tiempo de Jesús, usted se acordará de la historia de la mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio. Diga conmigo: acto mismo. Otra vez, acto mismo. ¿Cómo fue encontrada la mujer? Pues teniendo relaciones sexuales con un hombre. ¿Dónde está el hombre? En el relato no está. En el relato no aparece. ¿Por qué? ¿Por qué una doble medida? Es parte de lo que Jesús escribía en la tierra. Hay muchas personas que dicen: es que ¿cómo te atreves a asegurar lo que Jesús escribía en la tierra? Pues lo conozco. Lo conozco y yo sé que Jesús, cuando se incorporó, dijo: el que esté libre de pecado lance la primera piedra. Después de haber estado escribiendo en la tierra, cuando una ley aplicada de forma injusta quedaba nulificada, y era cuando la intención del corazón era incorrecta y cuando los elementos participantes para el ejercicio de la justicia no estuvieran completos. La ley de Moisés estipulaba que tanto a la mujer como al hombre se les debía de exhibir y apedrear públicamente. Pero en este juicio solo hay una mujer. ¿Dónde está el hombre? Algunos eruditos dicen que muy probablemente era un sacerdote
y queriéndolo proteger, es que solo le exhibieron a ella. ¿Usted considera eso justo? No. ¿Cuántas situaciones hemos vivido en las que solo conocemos una parte de la acusación? Y eso a muchos de nosotros nos basta para generarnos un criterio y emitir un juicio. Y eso no era suficiente para Jesús. La Escritura dice: no aceptes una acusación en contra de un anciano, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. Y yo ampliaría el concepto, no añadiría, solo ampliaría. Un testigo es aquel que ha participado directamente del suceso. Tiene pruebas. Y lamentablemente hoy vivimos en una generación que sobreexalta la posverdad, que valora la expresión de cada cual, aun cuando ésta no tenga un fundamento o un sustento sobre el cual descansar. Lo dijo fulano, debe de ser verdad. ¿No dice acaso el apóstol Pablo: si a ti se te apareciese un ángel de luz y te contase un chisme diferente de la verdad que yo he venido a contarte, no le creas? ¿Por qué? Porque vas a caer sobre maldición, vas a caer en un estado de degradación espiritual. No, pero lo dijo alguien a quien yo admiro y respeto y tiene para mí todo un abolengo de espiritualidad. ¿Tienes pruebas? Es que dice que el Espíritu le dijo: ¿cuál? Porque la Escritura también dice que el Señor puso espíritu de mentira en la boca de un montón de pseudoprofetas solo para provocar la ruina de un hombre que no estaba dispuesto a obedecer a la verdad. ¿Cómo sabes tú si al estar participando de una mentira, de un chisme, de una difamación, estás acumulando para ti destrucción? A algunos de nosotros nos encanta atar cabos, ¿verdad? Y no nos conformamos con lo que nos llega, investigamos. ¿Usted cree que eso edifica al cuerpo de Cristo? ¿Usted cree que eso es benéfico para el crecimiento de la iglesia? Mire, yo he manejado muchas situaciones escandalosas al interior de la iglesia, y no solamente con congregantes, le hablo a nivel pastoral. Y muchos, llamémosle colegas, me dicen: es que ¿por qué tomas esta clase de decisiones respecto de esta situación? Y respondo: si yo actúo como tú esperas, ¿de qué manera edifico a la iglesia? Después de hacerlo como tú consideras que es justo, ¿la iglesia estará más fuerte o más débil? No es actuar sintiéndonos paladines de la verdad. Es actuar mostrando la misericordia y el amor de Dios. Y mira, hay un dicho por allí que dice: arrieros somos, ¿no? Y en el camino andamos. Hoy me difaman a mí, mañana te van a difamar a ti. Mañana eres tú el que vas a estar en boca de todos, o algún familiar tuyo. ¿Y cuál va a ser tu actitud? Mira, como hijos de Dios tenemos que aprender a generarnos la estrategia que nos permita continuar siendo un sacrificio de olor grato delante de Dios. Y es que para muchas personas, el hecho de que tú no entres al quite cuando alguien expresa algo respecto de ti, significa que lo aceptas. Y no es así.
Al menos no lo que yo encuentro en la Escritura. Para que no crea que yo le estoy hablando de mi experiencia, vaya usted a Isaías capítulo 53, verso 7. Isaías capítulo 53, verso 7. Dice la Escritura así: maltratado y humillado, se defendió como pudo y les dijo todo lo que él sabía de ellos también, para que la cosa estuviera pareja. ¿Sí hizo eso Jesús? Dice la Escritura: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Siempre he dicho que para sostener una mentira se requieren de más mentiras. Pero para sostener la verdad, lo único que requieres es tiempo. El Señor Jesucristo está siendo difamado, está siendo atacado, está siendo insultado, está siendo menospreciado. ¿Y qué es lo que Él hace? Guarda silencio. No, pero si no te defiendes, es que tú das a pensar y la gente va a interpretar lo que están diciendo. Alguna vez se los he dicho y hoy lo repito. La gente que realmente confía en ti no necesita explicaciones. Y la gente que no confía en ti no las merece. Encárgate de tener limpia tu conciencia delante de Dios y pararte en la verdad. Eso es lo que te va a ayudar muchísimo a poder enfrentar los embates de las críticas. Y entiende que debemos de tratar a los demás como queremos que se nos traten. No hables a la ligera de nadie, mayormente si no te consta lo que se está diciendo, si no eres testigo directo de lo que se está expresando. Y si lo fuera, ahorita vamos para allá. A veces, amados hermanos, nos olvidamos lo que la Escritura dice. Cuando ésta dice que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Hay gente que está esperando el momento para darte el catorrazo o aventarte la piedra. Y aquí en este pasaje hay puntos importantes que me gustaría mencionarle. Y lo primero que quiero decirle es que Dios no va a quitar a sus enemigos de delante de usted. ¿Para qué se desgasta con ellos? Porque si la Escritura está diciendo, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, es porque Él no los va a quitar. Ahora, segunda cosa que quiero que la tengas presente, y es que Dios no los castigará para hacerte sentir mejor. Dios no va a castigar a la gente que ha buscado tu mal solo para que tú te sientas mejor. De hecho, la Escritura dice que cuando tú te gozas de la calamidad de tu enemigo, porque le llegará. Escucha bien lo que te digo. Quien atente contra tu unción, lo va a pagar en esta vida o en la postrera. Reitero, no estoy hablando de que el único que tiene unción es el pastor. Hay unción en ti. Hay unción en ti. Y quien atente contra tu unción lo va a pagar. Pero si tú eres testigo de que a esa persona que buscó tu mal le está yendo mal y te alegras, su situación va a cambiar así. Vea lo que dice la Escritura, Proverbios 24. Nada más para que no se ande alegrando de las personas que buscaron su mal y de repente entran en un proceso de trato divino en sus vidas. Y usted dice, ay, qué bueno que le está pasando por haber buscado mi mal. No, no haga eso.
Ore por ellos y dígale al Señor, fortalécelos y ayúdalos. Yo sé lo que se siente estar en una situación así. Señor, ten misericordia de ellos. Algunos de ustedes ya está pensando, no, que voy a estar orando así, que le sufra. Yo nada más les digo. Proverbios 24, versos 17 y 18. Dice la escritura así: no te alegres cuando caiga tu enemigo, ni se regocije tu corazón ante su desgracia. No sea que el Señor lo vea y no lo apruebe y aparte de él su enojo. ¿Ah? ¿Te alegras de que le está yendo mal? Dios dice, ya, este ya tiene una motivación equivocada, ya estuvo. Ponga las cosas en las manos de Dios. Ahora, si Dios no va a quitar a tus enemigos y si Dios no los va a castigar, entonces ¿por qué los tiene ahí? Porque Dios quiere honrarte delante de ellos. Dios quiere honrarte delante de ellos que buscaron tu mal. Y esto sucederá siempre y cuando tú aprendas a no utilizar tus capacidades y recursos para lastimar a otros, sea que consideres tener la razón o simplemente veas la oportunidad. Diga conmigo, razón, oportunidad, razón, oportunidad, razón, oportunidad. Estos dos son dos elementos. Estos dos elementos son fundamentales para que alguien violente a otro. Creer que tiene la razón o ver que tiene la oportunidad de hacerle daño. Y a veces la oportunidad para muchos es una mayor tentación que la razón. No tengo la razón y sé que está mal, pero esta oportunidad no se va a repetir. Y lo hacen. Hablan mal. Siembran dudas. Desconfianza. Creo que como hijos de Dios debemos crecer en carácter cristiano para saber cómo reaccionar ante los errores y pecados de los que nos rodean. Sobre de ti está la unción de Dios. ¿Estás de acuerdo? Diga después de mí, sobre de mí reposa la unción de Dios. ¿Eso te exime de pecar? No. No te exime de pecar. No dejas de ser humano. Estarás muy ungido, pero sigues siendo humano. Ahora, ¿sabemos cómo reaccionar ante los errores y pecados de aquellos que nos rodean? En especial, enfatizando, cuando son nuestros hermanos en la fe los que pecan, ¿cómo reaccionaremos? ¿Cómo actuaremos? Usted no tiene idea de la enorme cantidad de situaciones que he tenido que conciliar por causa de paladines de la justicia. Que cuando conoces su contexto y descubres su motivación, te das cuenta que lo que menos ellos aman es la verdad. Mucha gente quiere impartir justicia sin antes ponerse en los zapatos de la persona que acusan, señalan o sentencian y sin siquiera considerar la posición del otro. Pero ¿qué nos enseña la Escritura? Vaya conmigo, Gálatas capítulo 6, verso 1. Gálatas capítulo 6, verso 1. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice la Escritura. No es lo que digo yo, es lo que dice la Escritura. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, hagan un chismarajo de ello, la última noticia. ¿Qué crees, fulanito? ¿Qué? ¿Te acuerdas de él? Sí, cayó. Hasta con el énfasis. A veces nos parecemos tanto a esa reunión de pastores, ¿verdad? Que estaban 3 pastores y decidieron a sincerarse. Ya ve que ahí hay un pasaje en la Escritura que dice, confiésense sus pecados unos a otros
y oren los unos por los otros. Una mala interpretación, una mala exégesis. Lo que está diciendo es, lo que nos está diciendo la Escritura no es, ve y divulga tus fallas. Lo que está diciendo la Escritura es, ten el carácter cristiano para reconocer cuando estás mal y acepta la ayuda de aquellos que te quieren apoyar. Ok, esa sería la versión extendida. Pero estaban estos hermanos teniendo una incorrecta exégesis del texto, y entonces se reúnen los tres pastorcillos y dicen, pues vamos a irnos confesando nuestros pecados. Y dicen ellos, pues me parece bien. Vamos, a ver, usted primero, pastor. No, pues la verdad yo tengo una debilidad con el sexo opuesto. Dice, a mí me tientan mucho las mujeres. Y pasan con el otro. ¿Y usted? No, pues yo la verdad tengo que aceptar, hermanos, que yo tengo problema con los recursos de la iglesia. Ahí le rasco en tiempo le voy rascando y jalando para mi reino. Y le preguntan al tercer pastor, ¿y usted? Ay, no, hermanos, a mí me da mucha pena. No, ya dijimos, él tiene problemas con las mujeres, yo con el dinero. Ya, suelta la sopa. ¿Cuál es tu pecado? No, pues es que no sé cómo decirles. Pastores, es que la verdad no sé. Ya, díganos, por favor. Bueno, la verdad es que yo soy bien chismoso. Ay, algunos de ustedes se quieren contener la risa. Sea feliz, ríase. ¿Cuántos de nosotros tenemos problemas con nuestra lengua? Y lo justificamos detrás, es que se debe de saber la verdad. La verdad hasta sus últimas consecuencias, y cuando comienza a afectarte, ya no nos gusta. En días siguientes, tengo que asistir a una reunión ministerial que no quisiera que esa reunión jamás se hubiese dado. Porque se trata de una difamación a un pastor con una trayectoria de más de 45 años en el ministerio. Traté ese caso el año pasado. No había una sola prueba que pudiera sostener las acusaciones. Aún así, las autoridades del comité determinaron que él debía de ser disciplinado y retirado del ministerio por un año. Se cumplen días siguientes. Las personas que generaron la expresión respecto del pastor viven su vida, pero lo dejaron con un estigma. Y muchas veces así acontece. Aún dentro de la iglesia. Aparentemente caminamos con el pastor, pero caminamos prejuiciados por lo que oímos, por lo que escuchamos, por lo que nos contaron o por lo que tal vez vimos. Dice la Escritura, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ¿qué dice? Leamos juntos a la cuenta de 3. Ustedes que son espirituales, hasta ahí. ¿Sí lo eres? Porque quien no es espiritual no puede ejercer una ley espiritual. Por esto para Jesús no era válido que escogieran la piedra y estuvieran prontos para castigar a esa mujer, porque lo que los estaba motivando era su celo y su envidia. Hace muchos años, platicando con el apóstol Ofir Peña, hablábamos sobre situaciones que se dan en torno al ministerio, y él me dijo algo a manera de consejo. Me dijo, Sammy, siempre que alguien diga algo de ti mintiendo, lo único que revelará es que esa persona, estando en tu posición, lo haría.
Cuando alguien hable de ti mintiendo, solo se está proyectando en que estando en tu posición lo haría. Si no somos espirituales, de nada nos serviría aplicar una ley espiritual. Estaríamos intentando aplicar una ley espiritual basada en motivos carnales, y eso desacredita completamente la efectividad de la ley. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Y si soy espiritual, no voy a actuar de una manera contraria a lo que la Biblia dice. He sabido personas que tienen por costumbre utilizar el WhatsApp para hacer llamadas porque no les cuesta, pero cuando se trata de un chisme hasta larga distancia pagan. Y no importa cuánto tiempo, porque nos interesa compartirte la verdad. Jesús le dijo a la mujer, después de que fue humillada públicamente, y ella guardó silencio: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están las personas que han hablado de ti? ¿Dónde están las personas que te señalaron? ¿Están en una mejor posición que tú ahora? ¿Están en una mejor condición de la que tenían antes de hablar de ti? Dice la Escritura, ustedes que son espirituales, ¿qué dice? Léalo. 1, 2, 3. Deben restaurarlo. Hasta ahí. Deben restaurarlo. ¿Sabe cómo se restauraban las personas 40 años atrás? Se colocaba una silla en la parte de atrás, así como la que tiene nuestro edecán Ángel, y se ponía un letrero arriba que decía: pecadores en disciplina. Entonces, la gente que cometía errores, que fallaba, después de haber sido avergonzados, porque hay todavía hoy iglesias donde el que ha tropezado debe de pedir perdón público a la iglesia. ¿Qué le beneficia a la iglesia enterarse de su fracaso moral o espiritual? ¿De qué le beneficia sino solamente hacerle el caldo gordo al morbo? Hace años conocí a un ministro que le encantaba dar consejerías y asesorías personales solo para entrar de forma morbosa a la vida de las personas y hacerles preguntas inadecuadas. Paladines de la verdad, que más que espirituales son carnales. Hace 40 años así era la restauración. Primero te avergüenzo públicamente y después, durante el periodo que a mí se me pegue la gana, te exhibo en mi vitrina de los que aún no merecen ser parte del club. Lo he dicho y lo repito, esta iglesia no es un museo de santos. Esta iglesia es un hospital para pecadores. Y si usted considera que yo soy lo suficientemente hipócrita como para no ser su pastor, vaya y busque a alguien que sea su nivel de moralidad. Pero en esta casa, mientras que yo esté al frente, voy a buscar que Dios restaure todas las vidas que a ese lugar entren. No se trata de formar un club de gente perfecta. Se trata de tener el carácter como para entender el dolor que otro está atravesando en su quebranto. Decimos que sí, pero cuando lo vemos en la práctica no nos gusta. Dice en la Escritura, ustedes deben de restaurarlo con una actitud humilde. El texto no ha cambiado en 2000 años. Lo que yo leí, lo leyeron los pastores de hace 40, 80, 500 años. El problema es cuando una venda de religiosidad y legalismo nos cubren los ojos. Entonces, si queremos para unos una regla, pero si es para nosotros, entonces otra.
deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Hace muchos años supe del caso de un pastor que cayó en una situación de fornicación. Él era soltero y la chica con la que pecó también. Y cuando esta situación salió a la luz y fue de dominio público, la persona encargada de impartir justicia, después de haberle humillado y señalado, se dio sus baños de grandeza. Dijo: a mí se me han presentado en mi oficina mujeres desnudas y jamás he caído. Ese era su motivo de orgullo. Le faltaba leer más Biblia. Cada uno es tentado de acuerdo a su propia debilidad. ¿Por qué piensas que el tener una debilidad diferente que la de tu hermano te hace mejor cristiano? ¿Por qué llegamos a creer esto? Cuando la Escritura dice, la actitud de ustedes debe de ser humilde y el propósito para tratar el pecado de su hermano debe de ser el restaurarle. Amados hermanos, todo apunta a que necesitamos actuar con madurez, amor y misericordia. Dentro de esta casa han habido N cantidad de situaciones delicadas que ignoran. ¿Por qué? Porque a mí no me conviene que usted lo sepa. A mí que me interesa que usted lo sepa. Lo he protegido. Y no estoy hablando de sucesos directamente relacionados conmigo. De muchos de nuestros hermanos, que en mi mente está ahí, ¿cómo ayudaría a exhibirlo? ¿Cómo ayudaría el exponerlo a la crítica, al señalamiento? Muchos de nosotros necesitamos soltar la piedra y estar dispuestos a tener un mayor nivel de empatía. ¿Usted cree que si la mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio fuera la hija de ese hombre, él estaría extendiendo su mano para agarrar la piedra? Claro que no. Pero posiblemente siente mucho coraje porque la chava a él le dijo que no. O sea, seamos honestos, ¿no? ¿Qué está motivando? Acciones injustas, los celos, la envidia. No es realmente el amor por la verdad, porque si fuera el amor por la verdad, aplicarían este pasaje. Pero no lo hacen. Lo que denota que en realidad son carnales y que lo que quieren es la destrucción. En algún momento les he compartido que mi padre, siendo pastor, tenía algunos congregantes que no sentían empatía por él ni amor por él. Y oraban constantemente: oh Dios, quítanos a Roberto de pastor. Semanas después mi padre muere y estando sus féretros aquí, más o menos a la altura de esas dos filas, ahí estaba el féretro de mi padre y el de mi hermano. Llegaron estas personas diciendo: oh Dios, y hasta lloraban, te dijimos, quítalo, pero no lo mates, se te pasó la mano, Diosito. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, estamos actuando sin empatía y estamos tocando la unción de otros por hablar a la ligera, por acusar, por señalar, por condenar? Mire, ¿alguna vez usted ha reparado cómo se siente la persona de la cual usted está hablando? Haciendo sobremesa,
si esa persona le escuchara o estuviera frente a usted, ¿usted utilizaría frente a ella las mismas palabras? Mire, criticar no es amar. Señalar no es amar. Acusar no es amar. Condenar no es amar. Calumniar no es amar. ¿Y no dijo el Señor Jesucristo, un mandamiento nuevo les doy? ¿Cuál es? Conocemos la Biblia, pero no la aplicamos. ¿Cuál es el problema? Es que no me das confianza. Muchas veces juzgamos, criticamos y murmuramos sin conocer la verdadera situación de la persona que nos ha decepcionado o nos ha herido. Cuando tú no conoces con certeza la situación que vivió la persona que con un acto o conducta te decepcionó o te hirió, tú hablas y juzgas desde el dolor. Y un juicio o expresión dada desde el dolor no es justa. Porque el dolor te impide ver con objetividad. Muchas personas con sus acciones nos llegan a producir malestar y muchas veces no somos capaces de preguntarnos por qué esa persona está así o por qué esa persona actuó de determinada manera. Recientemente escuché un relato de cómo muchas veces juzgamos sin saber. Y en ese relato se contaba que un hombre entró a un vagón de metro con sus 3 hijos. Y los niños estaban sumamente inquietos, gritando, golpeándose, corriendo de un lugar a otro. Estaban haciendo un escándalo y el hombre estaba perdido en sus pensamientos. De repente la conducta de los niños fastidió tanto a una pasajera que se levantó y le dijo: oiga, señor, ¿qué se cree usted? ¿Cree que no todos los que viajamos en este vagón queremos un poco de paz? A ver si ya controla a sus hijos. Se ve que usted es un padre desobligado y desatendido. Ese hombre alzó la mirada y le dijo: le ruego que me disculpe. Venimos de enterrar a mi esposa y es la primera vez que estoy con mis hijos a solas sin ella. Y realmente le digo, no sé cómo controlarlos. Toda la historia que ella se creó por la molestia que el suceso le estaba generando. Y no tenía nada que ver con la verdad. Ya había catalogado, ya había etiquetado, ya había señalado, ya se había generado ella un prejuicio acerca de ese hombre. Pero no entendía su dolor y ni siquiera le interesaba qué es lo que él sentía. ¿Cuántos de nosotros estamos actuando así? Juzgamos a otros sin conocer. No sabemos qué fue lo que realmente sucedió. Nos justificamos diciendo: tú a mí me decepcionaste y es lo único que importa. ¿Cuántos de ustedes han actuado así? Tú a mí me traicionaste y es lo único que a mí me importa. Es lo único que yo puedo ver. ¡Chas! Cuando nosotros muchas veces fallamos, cometemos errores, es muy común que aceptemos nuestra responsabilidad e incluso que nos arrepintamos. Pero ¿sabe qué es lo que realmente produciría en nosotros un crecimiento? Analizar qué fue lo que pasó. Porque muchas veces sucede que nos emocionamos y cometimos un error. Reflexionamos, nos arrepentimos, pero pocas veces reparamos en qué fue lo que pasó.
Y si tú no reparas en qué fue lo que pasó realmente, vivirás con una etiqueta equivocada a causa de lo que te cuentas que pasó. Es como si emitiéramos condena solo por el acto. Y un juicio así es injusto. Se necesitan conocer los agravantes del delito para entonces poder emitir un juicio justo. No es lo mismo un asesinato en defensa propia que uno en primer grado, en segundo o tercero. Los agravantes determinan la realidad de la historia, pero es lo que a muchos de nosotros no nos importa saber, no nos interesa conocer. A mí ya me contaron que ese pastor no tiene calidad moral, no tiene calidad espiritual. ¿Yo qué voy a hacer ahí? No contento con esto, voy a seguir difundiendo lo que ni siquiera me consta, lo que ni siquiera me importa. ¿Por qué? Porque simplemente siento un desencanto de la persona y lo que me motiva no es el Espíritu Santo. Escuche. El mejor antídoto contra el chisme, la calumnia y la murmuración siempre será la oración. Me encanta cuando la Escritura dice que nos pongamos en la brecha. Y el Señor dice: busqué entre los hijos de Israel quien se pusiera en el vallado a favor de su pueblo. Y no lo hallé. Cuando la Escritura habla de una brecha o un vallado, refiere a un boquete dentro de una muralla. Los adversarios, cuando llegaban a pelear contra la ciudad y se encontraban con una muralla, había un equipo especial que se encargaba de comenzar a romper dicha muralla. Cuando lograban hacer un hoyo en esa muralla, se decía: hay una brecha. Entonces había un equipo de hombres que tenía que ser un tapón en ese hoyo. Y esto generalmente les costaba la vida. Hoy la actitud de muchos cristianos cuando su hermano falla, cuando su hermano peca, en lugar de ponerse en la brecha y parar el rumor, es hacerse a un lado y decir: pásele, 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 que arda adentro. Y no honran la unción de su hermano. ¿Qué diferente sería si en nosotros hubiera la misma actitud que hubo en David para con Mefiboset? Mefiboset es el hijo de Jonatán y el nieto de Saúl. Y le dice: ven y siéntate a mi mesa. Mi mantel cubrirá tu imperfección. A veces necesitamos simplemente un poquito de empatía para tener un poco de amor hacia nuestro prójimo y tratar de descubrir y entender, comprender. Entender y comprender no es justificar. Diga después de mí para que le quede claro: entender y comprender no es justificar, pero me libra de emitir un juicio injusto. Noé está hasta las chanclas. Y no solamente se embriagó, hizo sus desfiguros. Qué chismesazo en la tierra nueva, ¿verdad? Entra Cam, lo ve y sale diciendo: ¿cómo es posible? Él que nos guió, que decía, que predicaba y que enseñaba, ahora míralo ahí, es todo un borracho.
y Semi Jafet saben que ese hombre tiene una unción y no van a atentar contra esa unción. Entran de espaldas a la tienda con un cobertor y se lo echan encima para no ver su desnudez. Ese acto de no tocar la unción de Noé produjo en ellos bendición, y el acto de Cam trajo maldición sobre su hijo. Sea maldito Canaán, dijo Noé. Iglesia, creo que necesitamos como pueblo del Señor madurar y estimularnos al amor y a las buenas obras, dejando a un lado la mentira y siendo sinceros los unos con los otros, demostrando así que en realidad somos espirituales y que Dios gobierna todo nuestro ser. Pero si no somos capaces de poner a los pies del Señor nuestra lengua y decirle: Señor, contrólala, ¿cómo Él gobernará el resto de nuestra vida? Con nuestra crítica herimos, con nuestro señalamiento lastimamos, con nuestra acusación hacemos sentir mal a otro, con nuestra condenación le infringimos dolor, con las calumnias los posicionamos de forma equivocada. Y no hay quien se pare en la brecha y diga: esto no va a salir de mí, no va a pasar por mí. No estoy hablando solamente de cuál debería ser tu actitud hacia tu pastor, sino estoy hablando en el sentido de todos los que portamos la unción. Y todos los que hemos creído en Cristo somos portadores de la unción, así que entre nosotros no debería haber chismes, murmuraciones, comentarios con motivaciones equivocadas. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Concluimos con este pasaje de la Escritura, y es la primera epístola de Juan, capítulo 3, verso 18. Y dice la palabra del Señor así: queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Días atrás platicaba con una persona y le decía: cuando alguien realmente te ama, no te suelta. Cuando para alguien realmente eres importante, no te abandona. Va a pasar junto a ti el proceso. Va a vivir a tu lado el momento difícil. Y a veces, amados hermanos, pareciera que conforme nuestra mente se va amoldando al mundo actual, lejos de vernos como hermanos, nos vemos solo como compañeros. Y sabe, la fuerza de esta iglesia está en la calidad de la unidad que haya entre nosotros. No amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Y una de las formas en las cuales tú puedes demostrar tu amor por tu prójimo, por tu iglesia, es no prestándote a tocar la unción de alguien más. No hables mal de nadie. La Escritura por eso dice cosas como estas: no se cansen de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharán si no se dan por vencidos. Que seamos una iglesia y un grupo de creyentes que cuando habla para edificar, para animar, para estimular a las buenas obras, al amor. Una iglesia que cuando habla sana,
Seamos una iglesia que refleja el amor y la misericordia de Dios. Me encanta cuando Jesús, hablando con esa mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio, después de haberle preguntado ¿dónde están los que te condenaban?, le dijo: pues ni yo te condeno, ni yo te condeno. Jesús no hizo como si ella no hubiera pecado, porque a veces no conocemos la diferencia entre cubrir y encubrir. Sem y Jafet cubrieron a su padre, no lo encubrieron, lo cubrieron. Cubrir es el arte de ponerte en la brecha, de proteger y exponerte de tal manera que el daño no pueda llegar a lo que es esencial para tu vida. Encubrir es vivir en una fantasía donde la negación lidera la dirección. Si a Sem y Jafet le hubieras preguntado: ¿te consta que Noé estaba borracho?, ellos te hubieran dicho sí, pero no voy a hablar de él. Negarlo hubiera sido: no, ¿cómo crees? Jamás lo hizo, teniendo ellos conciencia de que lo había hecho. Cubrir es proteger, encubrir es engañar. Jesús no está encubriendo la situación de esa mujer que fue hallada en el acto mismo de adulterio, pero sí la supo cubrir. Y aun cuando él tenía toda la capacidad para herirla, prefirió restaurarla. Eso es amor. Y eso es lo que debería caracterizarnos. No eres capaz de atender a la paja en el ojo de tu hermano hasta que no trates con la viga que está en el tuyo. Así que, amados hermanos, seamos maduros y mostremos que en nuestra vida Dios está haciendo algo y que realmente somos espirituales. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, estamos delante de ti, Señor, y todas las cosas reconocemos que están desnudas delante de tus ojos. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que hoy examines nuestro corazón y que des testimonio a nuestra vida de si hemos actuado con motivaciones equivocadas, si hemos emitido juicios injustos y si de alguna manera, Señor, hemos caído en la tentación de juzgar precipitadamente la vida de otros. Líbranos, oh Dios, de extender nuestra mano en contra de nuestros hermanos. Líbranos, Señor, de hablar mal de aquellos sobre los cuales tú los has hecho depositarios de tu unción y portadores de tu gracia. No nos permita, Señor, bajo ninguna circunstancia, ser el medio a través del cual otros vengan a ser heridos. Ayúdanos a amarnos con hechos y de verdad. Hable con Dios y exponga su corazón y dígale al Señor qué cosas en usted Él debe sanar, restaurar.
Porque tal vez no solo a usted le han herido, es muy probable que usted ha herido a bastantes. Dígale al Señor, perdóname. Si yo he señalado sin amor, sin misericordia, sin bondad. Ayúdame, Dios. Que sea tu Espíritu Santo guiándome. Y tu gracia obrando en mi vida. Que la acción de tu Espíritu en mí me lleve hacia una mayor transformación. Te doy gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor, Él es bueno. Aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios.